Parecía como una sincronicidad. Profamilia lanzaba su campaña en la que nos invitaba, nos decía, conoce, actúa, exige. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y la vida, quizás de una manera trágica, pero muy real, hacía como una labor de mercadeo natural esa campaña. Con un ejemplo, una niña madre de 11 años, una niñita que tendría poco más de 10 años, de San Cristóbal, su madre le dice, ayuda a tu hermanita que acaba de parir. En esos momentos, el cuñado la viola. Ella se mantiene en silencio y ya como al tercer o cuarto mes de embarazo, la familia sospecha, hacen los exámenes, la niña embarazada. Y lo que podría ser algo natural, como un parto natural o por cesárea, que cuando el cuerpo está desarrollado es un proceso de 24 horas, 48 horas, que uno puede estar en la clínica y sale, a esta niña le tomó 2 semanas en cuidados intensivos, que no se sabía si iba a vivir o iba a morir, con problemas de presión alta, infecciones, problemas respiratorios. La niñita madre tenía una muñeca en su cama y su bebé en incubadora o donde lo tuviese. Qué triste realidad, qué mercadeo trágico, y quizás puso en evidencia cuán oportuna era esta campaña de Profamilia. Sobre estos temas hablamos hoy con la directora ejecutiva de Profamilia, Magali Caram, y con Susi Pola, que dirige Impulsando el Ejercicio de los Derechos Reproductivos y Sexuales en la República Dominicana. Muchas gracias. Para ser humano es un honor contar con personas como ustedes, que han sido muy coherentes, que por décadas se han entregado a una causa por la que creen y han luchado por esto. Ya Profamilia casi cumpliendo 50 años. 48 cumplimos el 14 de marzo. Wow, medio siglo. ¿Por qué esta campaña ahora, en el 2013? Precisamente por eso que tú señalabas, de toda esa problemática que emblemáticamente se refleja en el caso de una niña, de esa niña, y de otra también, Esperancita, que fue otro caso también muy desgarrador. Ahí se reflejan todas las carencias y todos los problemas que durante sus 48 años de vida Profamilia ha ido enfrentando. O sea, el problema del embarazo en adolescente, el problema del embarazo en adolescente ligado a la pobreza, el problema de la violación, de la violencia contra las mujeres, la violencia contra las jóvenes, el problema del acoso sexual, el problema de la falta de una educación sexual integral. Sí, ese caso justamente refleja todo lo que son los grandes problemas que la República Dominicana está viviendo con relación a ese tema. ¿Por qué ahora? Bueno, en primer lugar, para ser honesta, porque ahora pudimos gestionar y conseguir los recursos para hacerlo. El dinero. Siendo honesta, ahora, ¿por qué Profamilia está centrada en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos? Porque la historia de la humanidad, los pueblos, los gobiernos han ido evolucionando, y desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, todas las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, todo el sistema de las Naciones Unidas ha ido produciendo nuevas declaraciones, nuevos convenios, nuevos tratados, nuevas plataformas de acción, Beijing, Cairo, la Conferencia Internacional de Viena, que han ido creando nuevas generaciones de derechos humanos. Esa Declaración Universal fue la primera generación de derechos humanos. Hoy estamos en la tercera generación, donde se ha reconocido, primero, los derechos de las mujeres como derechos humanos, son derechos humanos, y los derechos sexuales, los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Pero nosotros estamos muy atrasados. Pero muy atrasados. Esa modernidad en edificios, bueno, en comunicaciones. Pero lo peor no es que estemos atrasados, lo peor es que nuestro país ha sido signatario de más de 21 convenciones, tratados, conferencias, Convención de Belén do Pará contra la violencia contra la mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Cairo, la Conferencia Internacional de Beijing, la Conferencia Mundial de Viena. El país lo ha firmado, pero no lo ha cumplido. Y eso es lo que Profamilia pretende con esta campaña,
crear en la conciencia colectiva, en la comunidad nacional, la inquietud de que esos derechos son suyos y que tiene que exigirlo. Y que el gobierno, los gobiernos, la sociedad está obligada a satisfacer la vigencia de esos derechos humanos. La verdad que esto, que es algo elemental para ustedes, a mucha gente la ha sorprendido. Mucha gente dice que son derechos humanos también. ¿Fue difícil, Susi, escoger esas 4 líneas de anticoncepción, interrupción del embarazo, acoso sexual y educación? Sí, fue bastante difícil porque hay muchos más y teníamos que ver cuáles eran las necesidades. Eso fue ampliamente trabajado, metodológicamente trabajado para poder conseguir esas 4 líneas y no teníamos recursos para más. Por lo tanto, entendimos que el tema, la necesidad que tiene un Estado de Derecho de respetar eso, los derechos humanos de las personas, es una tradición desde los últimos, como decía Magali, desde el 48, pero de los últimos 100 años estamos en eso. Y nuestro Estado tiene que darse cuenta, tenemos que exigírselo y tenemos que también permitir que las personas, la ciudadanía se dé cuenta, que a veces nos dicen las cosas en clave o no nos las dicen, las esconden, y el hecho de querer esconderle el tema, por ejemplo, de la educación sexual, de su sexualidad a los niños, las niñas, los y las adolescentes, creemos que porque se lo escondemos ellos no van a hacer nada y resulta que no, resulta que lo hacen y que lo están haciendo en peligro de su vida, como los casos que tú dijiste de la niñita de San Cristóbal, que esa sobrevivió. ¿En qué condiciones? En condiciones con daño, por supuesto, en sus riñoncitos, me imagino, por una presión alta a esa edad, en fin, con todas las secuelas, y como Esperancita, que le llamábamos a Rosaura, que esa no resistió y falleció. En el caso de la niña madre de 11 años, ustedes se preguntarán, ¿es un caso único? No, para nada. Ellas tienen las estadísticas y yo como comunicadora les puedo decir que ese mismo día salían en los medios de comunicación el caso de otra jovencita de 18 años, también violada por un primo que ya había dado a luz. Y una niña de 12 años violada en Baní por uno muy conocido en el sector porque era reiteradamente violaba a las niñas del lugar. En el caso de esta niña, madre de 11 años, ¿qué derecho se le violó? Quizás uno de los anuncios de la campaña de Profamilia, nos puede educar un poco al respecto. ¿Sabías que mantener un embarazo, producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, es una violación del derecho a una vida digna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. O sea que a esta niña de 11 años se le violó el derecho a tener una vida digna. Primero la violaron. Claro, Primero fue violada. Que es un crimen. Que es un crimen, penado por la ley 2497. Por el Código Penal. Por el Código Penal. Luego de violada fue obligada también por el Código Penal, artículo 317, a mantener el embarazo. O sea, esa niña fue víctima de 2 violaciones de derechos humanos. De 2 crímenes, claro, que son criminales. Y sin embargo, todavía la sociedad sigue con la hipocresía y la doble moral de querer mantener esa situación y de querer sancionar y de querer sugerir que hay otras opciones que la joven tiene, como la adopción. O sea, vive el fruto de tu violación, disfruta el fruto de tu violación, ten tu hijo y dale una adopción. Y regálalo, como primero, como si fuera tan fácil en este país todo el proceso de adopción. Y además es violarla de nuevo, obligarla a tener un embarazo que no ha sido el producto del amor, el producto del placer, el producto de su deseo y de su afecto. Y eso ocurre aquí a diario, mucho más de lo que las estadísticas que conocemos y que diseminamos se dicen, porque todavía la cultura del silencio se impone en las casas
El mismo violador obliga a la joven que si habla te mato. Porque puede ser alguien de la familia o conocido. Generalmente es alguien de la familia. Muchas veces la madre es cómplice porque calla, oculta, no le cree a la joven. En fin, desencadena toda una serie de situaciones que son violatorias de la dignidad humana de esa niña. El día que se trabaje realmente ese tema en nuestro país va a ser conmovedor. Nosotros no tenemos estadísticas de incesto, pero empíricamente hay hasta zonas donde es casi una costumbre. Y quienes trabajamos por años, acompañando víctimas, como algunas como psicólogas, nosotras como abogadas, descubrimos que es algo que nos dará miedo el día que eso se descubra, se evalúe y se mida. Y afortunadamente ya salió del closet el tema del incesto, porque hace una década ni se hablaba de que eso existía. Ya hoy se habla, ya hoy se sanciona y ya hoy se denuncia. Y eso es lo que queremos también con la campaña, que las jóvenes denuncien cuando alguien las toque, denuncie cuando un profesor la toca, la quiere abusar sexualmente, cuando un familiar, un pariente, un padrastro la acose. Eso es lo que queremos, sembrar en la conciencia colectiva su derecho a la denuncia. Sorprendente los datos ofrecidos por Profamilia. De cada 100 mujeres en la universidad, cerca de 40 han sido víctimas de acoso sexual, y en el trabajo cerca de 31%. O sea, de cada 100, 31 mujeres. Esto es alarmante. Vamos a ver parte de la campaña, en este caso lo relativo al acoso sexual. ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. Si quieres comunicarte a las oficinas de Ser Humano, llámanos a los teléfonos 809-566-1538 Exposer 2013, México, el más importante congreso latinoamericano sobre salud alternativa, espiritualidad y crecimiento humano. La periodista María Elena Núñez, el coach Isaías Medina y Grace Frometa de Destiny Solution te acompañarán en esta experiencia que busca el bienestar de cuerpo, mente y espíritu. Visitaremos también las pirámides de Teotihuacán, Xochimilco, la casa de Frida Kahlo y otros lugares de interés turístico. Del 16 al 23 de mayo, reserva ya. 809-338-0013, Destiny Solution. Conoce, actúa, exige. A eso nos invita Profamilia en su campaña, en la que nos recuerda que los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos. Conversamos con Magali Caram, directora ejecutiva de Profamilia, y con Susi Pola. Ella coordina el proyecto impulsando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la República Dominicana. Vamos a ver a continuación, más adelante, el anuncio relativo a la anticoncepción. Pero antes yo quiero confirmar, si leí bien, que más del 50% de jóvenes entre 15 y 19 años, unidas y o casadas, que no usan ningún método de anticoncepción. Aunque conocen, casi el 100% de las mujeres dominicanas conocen los métodos anticonceptivos. Y dentro de todo este imaginario,
hay una presión sociocultural que no les permite muchas veces a las mujeres acceder, hay una falta de información y de acceso a los anticonceptivos. Y por supuesto mucho tabú alrededor de eso, increíble en el tiempo que estamos. Activas sexualmente en edad reproductiva y entonces pariendo como conejos. Y madres. O sea, cerca del 30% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya es madre o está embarazada. Una de cada 3, una de cada 4, una de cada 3 adolescentes ya es madre o está embarazada. Y cada vez en el país es menor la edad de inicio de las relaciones sexuales. Esa es una preocupación. Están empezando a los 10 años, están empezando a los 11 años, están siendo madre o embarazada desde los 13 años, cada vez más temprano y sin protección. ¿Por qué sin protección? Precisamente por esa doble moral, por esa hipocresía que entiende que si tú le hablas de anticoncepción, estás destapando la caja de Pandora. Exactamente. Nuestra posición históricamente ha sido, nosotros creemos en la educación sexual integral y por eso es una de las cosas que tiene la campaña, que un tema se integra con el otro. Nuestra posición ha sido, nosotros creemos en la educación para una sexualidad integral. Creemos que la joven debe conocer su cuerpo, amarse, respetarse, conocer su mecanismo de acción, su fisiología. Desearíamos que ella preservara su vida y su virginidad para cuando tuviera su unión definitiva, pero esa no es la realidad. La realidad es que empiezan muy temprano y lo hacen sin protección. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si lo vas a tener, entonces por lo menos, si no vas a esperar el tiempo adecuado para tener tus relaciones y cuando la tengas, entonces usa un anticonceptivo. No es que estemos promoviendo ni incitando a la gente joven a la anticoncepción, es que ya están activos sexualmente y queremos evitar un embarazo no deseado, queremos evitar un aborto inseguro y queremos evitar la muerte de esa adolescente a edad temprana. Qué pena que estas jóvenes que uno ve constantemente, solamente hay que visitar una de las maternidades de nuestro país y uno se encuentra con una jovencita de 17, 18 años, a veces con 3 hijos de 3 hombres diferentes. Qué pena que una de esas jóvenes no ha podido integrar en su ser el mensaje contenido en esta campaña. Vamos a ver. ¿Sabías que tienes derecho a disfrutar de relaciones sexuales independientemente de tu estado civil y sin miedo a un embarazo o a infecciones de transmisión sexual? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. Quizás por yo coincidir con la línea de Profamilia y de ustedes en el sentido de que lo ideal atrasar lo más posible el inicio de la relación sexual. Claro. Pero si ya estás activa, que sea sexo seguro, para evitar un embarazo no deseado o una enfermedad de transmisión sexual. En eso estamos claros. O un aborto también, con todas las consecuencias. Ilegal e inseguro. Por eso este mensaje a mí me cayó muy bien. Sin embargo, yo me he quedado sorprendida porque le han caído arriba a Profamilia, que si están invitando a la promiscuidad, que si están invitando a los jóvenes a tener sexo. Y algunos evangélicos cristianos, ¿cómo? Sexo antes del matrimonio. Yo digo, Dios mío, y un ser humano puede llegar hasta los 30 años y se casa a esa edad sin tener sexo. ¿Qué ustedes piensan de estas críticas? Bueno, personalmente yo creo que las religiones hacen muy bien en informar sobre religión a su feligresía, y eso es cuestión de ellos. Pero la salud de las personas y el derecho a la salud, a la información acerca de su salud, es importante. Y en el caso de Profamilia, María Elena, hay casi 10.000 mujeres diarias, o 10.000 personas, la mayoría mujeres, porque hay hombres también,
que asisten, que reciben servicios de Profamilia, que eso debe de darnos por lo menos a la institución el beneficio de la duda, que nosotras en Profamilia nosotras sabemos lo que está pasando con esta situación. Entonces, nada, ese es el enfoque. La Iglesia, las personas que están teniendo problemas, abortos, embarazos a destiempo, relaciones sexuales peligrosas, mortalidad materna, son personas que creen en algo, que tienen alguna adhesión a una religión. Entonces, a los sacerdotes, a los pastores, las pastoras, lo que tienen es que darle un rumbo a su feligresía, pero dejar la salud, la vida, la integridad física, la integridad mental de las personas es otra cosa. Estamos mezclando algo que no tiene que ser. ¿Realmente recibimos educación sexual o no en nuestras escuelas? Ellas van a responder luego de que veamos este mensaje. Mami, tú y papi lo hacen. ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige. Si ustedes nos dicen que esa niñita, ese niño se está iniciando en actividad sexual a los 10 años y no podemos tapar el sol con un dedo, ¿reciben educación sexual en nuestras escuelas? Hay un programa en las escuelas que se llama el Programa de Educación Afectivo-Sexual, que está haciendo algunos esfuerzos. Sin embargo, son esfuerzos matizados por corrientes fundamentalistas, por predominio de criterios y valores muy tradicionales. Y ese programa es el producto de una situación que se dio hace más de 20 años, cuando Profamilia tenía un programa con el Ministerio de Educación que había sido aprobado por la entonces ministra de Educación, la licenciada Ibelice Prat de Pérez, donde se llevaba educación a se había alcanzado más de 60.000 estudiantes en toda esta región del Distrito Nacional. Cuando el programa empezó a llevarse a la región del Nordeste, apareció un condón en un baño y eso fue motivo suficiente para que un obispo llamara a la ministra de Educación. La ministra de Educación me llamara a mí y me dijera que Profamilia estaba, igual que ahora, promoviendo una campaña amoral y que por lo tanto el programa se suprimía. Se cierra el programa y empieza todo un proceso de negociación con presiones de otros funcionarios, de gobiernos, de organismos internacionales, de la ministra de Educación de entonces, que fue la responsable de cerrar el programa de educación sexual, la licenciada Jacqueline Malagón, y que yo creo que sobre sus hombros debe empezar muchos de los embarazos en adolescentes que hay hoy en día en la República Dominicana. Y como resultado entonces de ese proceso de negociación es que surge este programa que no acaba de llegar, de calar, ni de llegar antes de que ocurran los hechos. Y ahí están los resultados. están las consecuencias. Precisamente vamos a escuchar el testimonio de una joven embarazada. Soy una joven de 17 años, salí embarazada, tengo 5 meses de embarazo. Sí, mis padres siempre me hablaban de los métodos de planificación. Nunca lo usé porque dañaban el cuerpo y aceleraban mucho las hormonas. En el colegio me hablaban de la educación sexual, pero no muy abiertamente. O sea, me decían cosas como que no venían tanto. Nunca pensé en abortar, aunque sí tengo amigas que han abortado. Mis padres sí querían, porque esa nunca fue la mejor elección. El papá del niño tiene 17 años. No me he casado con él, vivo con mis padres y no creo que vivamos juntos. Cuando supe que estaba embarazada, pensé que se me hubiera acabado la vida, que ya no iba a hacer nada lo mismo, que tenía que cambiar.
y demasiadas cosas. Me puse a llorar en la clínica. Estaba cursando el tercero de bachillerato hasta diciembre, luego lo dejé porque no tengo cómo pagar el colegio. Pero mis planes después que dé a luz a mi hijo es seguir mis estudios, buscarme un trabajo para salir adelante junto con él. Saber esta niña de 17 años cómo le cambia la vida a uno cuando es madre. Ella habla de trabajar y seguir estudiando. Su estudio, podrá ella. Podrá trabajar, cuidar el hijo. Ojalá. Si uno ya como adulto le resulta difícil a una niña de 17 años. La suerte que ella parece que cuenta con el apoyo de su red familiar. Los anticonceptivos me hacían daño. Bueno, son de las creencias. Problemas hormonales, dice ella. Esas son las ideas. Son de las creencias que tenemos, que todavía nos quedan por superar. Hay mucho por hacer. A veces uno piensa tanto tiempo hablando muchas veces lo mismo y sin embargo todavía hay tanto desconocimiento, tanta ignorancia. Pero también hay más gente que sabe. Claro. Eso es muy importante. Bueno, finalmente yo pienso que si el presidente Danilo Medina realmente quiere impulsar este programa de combatir la pobreza, esto no se puede dejar a un lado. No, claro. Porque si hay un excelente multiplicador de la pobreza, es un embarazo en una niña pobre de 13 años, de 14, en una jovencita. Y yo creo que es momento de que mujeres sensibles y trabajadoras que están en el gobierno, ministra de Educación, Josefina Pimentel, ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, la primera dama Candy de Medina, fijen una posición de manera responsable. Incluso si hay una ¿están persona, de acuerdo con esto o hay no? una persona Sí, claro. más que yo quisiera agregar que puede tener una incidencia y que su programa tiene incidencia en esto, el que está dirigiendo el programa de alfabetización de adultos. Pedro Luis Castellano, sí, que es un exfuncionario de la Oficina Sanitaria Panamericana, conoce muy bien el problema, conoce la vinculación entre pobreza y embarazo en adolescencia, entre educación y embarazo en adolescencia, porque fíjate, en el país las jóvenes sin educación alcanzan un 42% que están embarazadas. O sea, la falta de educación es uno de los elementos que más incide en el embarazo en adolescente y él puede tener en sus manos la oportunidad de impulsar esta temática. Qué maravilla que a través de Quisqueya Aprende, nuestros iletrados, adultos, puedan conocer también de estos derechos. Gracias tanto a Magali como a Susi por esta información y esta campaña de Profamilia sencillamente es un asunto de vida o muerte, de seguir envueltos en la pobreza, en la ignorancia o comenzar a desarrollarnos. Muchas gracias y hasta pronto. Nosotros seguimos con Ser Humano.